Han pasado más de 20 años desde el último avistamiento confirmado del delfín chino de río salvaje. Esta especie vivía exclusivamente en el río Yangtze, en China, y se cree que es el único cetáceo extinguido en la historia reciente. En China, estos delfines se llaman baiji, literalmente delfín blanco. Los baiji se parecían a otros delfines de río por su pico largo y delgado, la forma distintiva de su cuerpo y sus capacidades acústicas mejoradas que les ayudaban a compensar su escasa vista. Los animales estaban bien adaptados a la vida en las turbias aguas del río Yangtze, pero esto no ayudaba. En 2006, abundaron las historias sobre la extinción de los baiji, con titulares que informaban de la muerte de estos animales únicos a manos de los humanos. Sin embargo, a pesar de que los expertos sabían desde hacía décadas que la catástrofe estaba potencialmente a la vuelta de la esquina, aún no ha habido confirmación oficial de la extinción de estos delfines de río. Se consideran increíblemente raros, en peligro de extinción, y sí, los humanos son en gran parte culpables de la situación. Una de las mayores amenazas para la supervivencia de los baiji ha sido la sobrepesca, que no solo les ha privado de sus presas, sino que también ha provocado que se ahoguen al enredarse en sus aparejos. Y luego está la navegación. El río Yangtze es una de las principales arterias del comercio económico chino, y el creciente número de barcos y la contaminación acústica han aumentado la probabilidad de que los delfines con discapacidad visual choquen con sus buques y sus hélices. Si a esto le añadimos todo tipo de emisiones nocivas, tenemos un conjunto clásico de condiciones para la extinción. Sin embargo, como ya he dicho, oficialmente los delfines de río salvaje chinos no se consideran extintos. Es más, en 2007, un residente local filmó a un gran animal blanco nadando en el río Yangtze. Aunque se ha identificado provisionalmente como un baiji, es demasiado pronto para alegrarse. Con los pocos ejemplares que quedan en el río, sobre todo los más viejos, no es suficiente para salvar a la población de la extinción. Y es un poco triste. Aunque, ¿qué podemos hacer si todo nuestro vídeo de hoy es sobre animales extintos? Te presentamos al león de Berbería, un animal casi legendario que antaño vagaba por los desiertos y montañas del norte de África, desde Marruecos hasta Egipto. Se creía incluso que era la mayor subespecie del león. Estas rapaces eran apreciadas por su tamaño y su oscura melena, y se guardaban en las casas reales, un animal de élite. Estos mismos leones lucharon contra gladiadores en el Coliseo, se exhibieron en zoológicos e incluso vivieron durante un tiempo en la Torre de Londres. Pero con el tiempo, la popularidad de los leones empezó a perjudicar a su población. El declive comenzó durante el Imperio Romano, cuando miles de depredadores murieron en luchas de gladiadores. Después, el Imperio Árabe expulsó a los animales que quedaban de su hábitat y los colonos europeos del siglo XIX empeoraron las cosas al empezar a cazar leones. Entre 1901 y 1910 no se registró ni un solo avistamiento de león de Berbería. En la década de 1920, los científicos occidentales daban por hecho que estos depredadores habían desaparecido por completo. Aunque se habían extinguido en estado salvaje varias décadas antes, sus genes sobrevivieron en unos 100 leones cautivos repartidos por más de una docena de zoológicos. Sí, ninguno de estos leones es de raza pura, pero pueden considerarse descendientes vivos de los leones de Berbería. Y eso no está mal. Al tarpán le ocurrió algo parecido. El tarpán es una especie de caballo salvaje que solía encontrarse en toda Europa, desde el sur de Francia y España hacia el este hasta el centro de Rusia. Su amplia distribución está confirmada por pinturas rupestres y todo tipo de artefactos que los representan. Se cree que el tarpán fue domesticado por los nómadas escitas alrededor del año 3000 a.C. Sin embargo, cuanto más se humanizaban, menos espacio había para los caballos y empezaron a entrar en conflicto con los campesinos. Los propios tarpanes, por supuesto, solo querían comer, pero se comían la cosecha y se cruzaban con las yeguas. Como resultado, la población de tarpanes disminuyó. Los individuos salvajes eran demasiado salvajes. No se acostumbraban a establos o zoológicos. Finalmente fueron declarados extintos en 1909, cuando el último individuo, que se creía de raza pura, murió en cautividad en el Imperio ruso. Ahora echemos un vistazo a esto. El 26 de abril de 1890, el periódico de Tombstone Epitaph publicó un artículo increíble sobre cómo 6 fusileros habían disparado a una criatura increíble. Tenía una envergadura de casi 48 metros, y la criatura medía unos 28 metros de largo y tenía una gigantesca, quiero decir, simplemente enorme cabeza. La nota decía que la bestia no tenía plumas ni pelaje, sino piel lisa y alas consistentes en una membrana gruesa y casi transparente, fácilmente perforable por una bala. Suena muy impresionante, pero lo cierto es que los dos vaqueros tuvieron un conflicto por esa extraña ave. Las versiones de la historia varían, pero la mayoría de los detalles básicos coinciden. Los dos hombres divisaron a lo lejos un enorme pájaro volador y le dispararon con sus armas.
pero sus caballos estaban demasiado asustados para perseguirlo, así que cabalgaron al pueblo con las manos vacías y contaron lo que habían visto. Muy verosímil. Hay otras versiones. En una de ellas, el misterioso pájaro tiene alas más pequeñas, por ejemplo, solo 6 metros de envergadura, y en otra los vaqueros trajeron a su presa al pueblo después de todo. La historia se ha contado y publicado una y otra vez, embelleciéndola con detalles artísticos. Por ejemplo, en algún lugar un monstruo consiguió secuestrar a un hombre. Con el tiempo, la gente que escuchaba la historia empezó a creer que había visto la fotografía con sus propios ojos. Por alguna razón, la gente estaba convencida de haber visto alguna vez la extraña fotografía en algún libro o periódico antiguo. Pero he aquí la tontería, no la conservaban. Sin embargo, ninguna de las fuentes que publicaron la historia sobre el pájaro tenía fotos. La mejor explicación del fenómeno de las fotos fantasma es que son recuerdos de cosas que no existieron. Lo más probable es que las descripciones de los artículos fueran tan pintorescas que la gente se inventara el resto y empezara a pensar que la foto existía de verdad. Pero, ¿qué pasa con la imagen que muestra claramente un pterodáctilo? Sí, parece convincente, pero oye, en el siglo XIX la gente ya era muy buena falsificando fotos. Además, los pterodáctilos se extinguieron hace millones de años. Es improbable que algún espécimen solitario consiguiera sobrevivir hasta nuestros días para ser estúpidamente asesinado por una bala. Bueno, al menos los humanos no tienen la culpa de la extinción de los pterodáctilos. Pero lo ocurrido con la paloma migratoria es un vivo ejemplo del choque de intereses humanos y naturales. Se cree que esta especie llegó a representar entre el 25% y el 40% de la población total de aves de Estados Unidos. Cuando los europeos llegaron a América, había entre 3.000 y 5.000 millones de palomas migratorias. En resumen, muchas. Los primeros exploradores y colonos mencionaban a menudo a estas aves en sus escritos. Los vuelos migratorios de estas palomas eran un espectáculo inolvidable. Los observadores contaban que las aves podían oscurecer el cielo con sus enormes bandadas, y así desde la mañana hasta la noche durante varios días. Desgraciadamente, a principios del siglo XX, las palomas errantes habían desaparecido. Al principio, la población se vio muy afectada por los cazadores profesionales, que empezaron a capturar las aves en redes y a dispararles para venderlas en los mercados de las ciudades. Pero la verdadera matanza comenzó en el siglo XIX. No había leyes que restringieran el número de palomas matadas ni el método para matarlas, así que la gente utilizaba todo lo que se le ocurría. No voy a enumerar exactamente cómo tuvo lugar la destrucción de las aves, pero al final se mataron cientos de miles de palomas para consumo personal y venta en el mercado, donde costaban unos 50 céntimos la docena. Los conservacionistas no podían hacer nada. A principios de la década de 1890, la paloma migratoria prácticamente había desaparecido. Entre 1909 y 1912, la Unión Americana de Ornitólogos ya ofrecía $1.500 a quien encontrara un nido o una colonia de nidificación de la paloma migratoria, pero fue en vano. El último individuo conocido de la especie de la paloma migratoria fue Marta. Murió en el zoo de Cincinnati en 1914. El otro pájaro, conocido como zarapito esquimal, era una criatura pequeña e inofensiva, que por desgracia tenía la costumbre de emigrar en una bandada gigante desde Alaska y el oeste de Canadá hasta Argentina, atravesando el oeste de Estados Unidos, y luego de vuelta, una ruta muy desafortunada. Durante la migración hacia el norte, los cazadores estadounidenses podían abatir decenas de aves con un solo disparo de rifle, mientras que los canadienses cazaban a los zarapitos antes de que se dirigieran hacia el sur. El resultado es que la que fuera una de las poblaciones más numerosas había disminuido drásticamente a finales del siglo XIX. No se reconocen oficialmente como extinguidos por falta de pruebas, pero parece que ha llegado el momento de reconocerlos como tales. No ha habido ni un solo avistamiento confirmado desde 1963, así que, a menos que ocurra algún milagro en un par de años, el zarapito esquimal también estará en la lista de especies extinguidas. La cotorra de Carolina no se cazaba para comer, sino por moda. Las coloridas plumas de esta ave eran un valioso accesorio para los sombreros de las mujeres. Además, muchos de ellos se criaban como animales de compañía, lo que les privaba de la oportunidad de reproducirse en libertad. Y por si fuera poco, la cotorra de Carolina también era cazada como plaga que destruía los cultivos plantados. Otro factor que pudo contribuir a su extinción fue su comportamiento gregario. Volvían a lugares donde antes se habían visto aves muertas o moribundas. Esto permitía a los cazadores obtener fácilmente presas en grandes cantidades.
Como resultado, la última cotorra de Carolina conocida murió en el zoo de Cincinnati en 1918. El único lugar donde se puede ver una cotorra de Carolina hoy en día es en el juego Red Dead Redemption 2. Es muy realista porque el juego transcurre en 1899, cuando la cotorra de Carolina aún no se había extinguido. En general, comparado con el pez llamado tecopa, la cotorra carolina no ha hecho mucho por su supervivencia. Esta singular especie de pez vivía en las aguas termales del desierto californiano de Mojave. Allí, la temperatura media del agua alcanzaba los 43 grados centígrados, un entorno nada agradable para vivir. Tecopa sobrevivió en tales manantiales, pero no sobrevivió a la invasión humana. La moda de la salud de los años 50 y 60 llevó a la construcción de baños cerca de los manantiales termales y los propios manantiales se ampliaron artificialmente. La última tecopa se capturó a principios de 1970 y desde entonces no se han confirmado avistamientos. La población de leopardos de Zanzíbar ha evolucionado aislada de los leopardos del continente africano, al menos desde el final de la última glaciación, cuando su isla natal de Unguja quedó separada por la subida del nivel del mar. En esta isla, el leopardo era el carnívoro más grande, lo que provocó que su tamaño disminuyera e incluso que la evolución le diera manchas de formas extrañas. ¿Qué podía salir mal? Entró en juego la superstición. Los lugareños decidieron que las brujas tenían gatos salvajes como mascotas y los utilizaban para sus malvadas brujerías, es decir, para hacer daño a la gente corriente. Como no era fácil encontrar una bruja, porque las brujas no existen, los lugareños decidieron defenderse de los leopardos de Zanzíbar. Definitivamente, los leopardos eran reales. Durante un tiempo se mataba a los depredadores si se acercaban a los asentamientos, y luego, en 1964, se inició una campaña unida contra la brujería bajo la dirección de un cazador de brujas. Esta fue la principal razón de la extinción del leopardo de Zanzíbar. A mediados de la década de 1990, la población de leopardos de Zanzíbar ya se consideraba extinguida. En 1997 y 2001, hubo rumores de que se habían encontrado heces de leopardo, pero se perdieron antes de que pudieran ser analizadas. En 2018, hubo una tímida esperanza. Una cámara trampa en la isla grabó algo que parecía un leopardo, pero la imagen es demasiado mala. Así que probablemente se trate de un leopardo africano salvaje traído por los humanos. Una de las historias más tristes le ocurrió a un alca gigante. Gracioso, incluso ridículo, torpe en tierra, este pájaro era totalmente indefenso ante los humanos en tierra. Además, su carne era deliciosa. Y adivinad qué pasó después. En junio de 1840, 3 marineros de la isla escocesa de St. Kilda desembarcaron en los salientes rocosos de Stack en Armine. Al subir a la roca, avistaron un alca gigante, lo atraparon, lo ataron y se lo llevaron a bordo con ellos. Durante 3 días, los marineros mantuvieron con vida al alca gigante, pero al cuarto, durante una terrible tormenta, decidieron que el ave era en realidad una bruja que causaba los remolinos y mataron al pobre. Sí, otra vez las brujas tienen la culpa. Así murió la última alca gigante avistado en las Islas Británicas. 4 años después, el alca gigante desapareció por completo del mundo cuando unos pescadores mataron a la última pareja frente a las costas de Islandia. Si nunca has oído hablar de los llamados peces caminadores, Steve ha encontrado una magnífica descripción. Imagina que le pones guantes a un sapo un par de tallas más grande y luego le cuentas una triste historia. En serio, eso es exactamente lo que parece este pez. Esta extraña criatura no se ha visto desde 1802, aunque se ha buscado con mucho cuidado. Estos peces fueron declarados oficialmente extintos en mayo de 2020, pero luego cambiaron de opinión y cambiaron su estado a muy pocos datos en septiembre de 2021. Todavía existen otras 13 especies similares de peces que se desplazan por el fondo marino utilizando sus aletas, aunque 7 de ellas no han sido avistadas desde 2000 o antes. Todas las especies, salvo una, están amenazadas de extinción. Y ya que hablamos de peces, merece la pena mencionar a los peces Azurina eupalama. Se trata de una enigmática especie que se encontró en las Islas Galápagos, y sus representantes se limitaban a nadar, no tocaban a nadie y se alimentaban tranquilamente de plancton. La culpa de su extinción la tiene el llamado fenómeno de El Niño. Se trata de una fluctuación de la temperatura de la capa superior del agua en el Océano Pacífico Ecuatorial que influye mucho en el clima. Entre 1982 y 1983 se produjo el fenómeno de El Niño más grave jamás observado, que desencadenó unos desastres naturales en todo el planeta, como tormentas anormales, sequías y lluvias torrenciales. El impacto en la vida marina fue catastrófico para muchas especies, incluidos los peces Azurina eupalama. Su principal fuente de alimento, el plancton, disminuyó drásticamente, y los peces
tuvieron que extinguirse. Un ejemplar, hallado hace muchos años, se encuentra en la colección de peces del Museo Americano de Historia Natural. Se considera que el hipótrago azul fue el primer mamífero del continente africano cazado hasta su extinción. Hay que reconocer que el hipótrago no le iba demasiado bien antes de la llegada de los primeros colonos europeos. 10.000 años de cambios climáticos habían limitado el territorio de pastoreo, y había que trabajar muy duro para no morirse de hambre. Y fue entonces cuando llegaron los humanos. El último hipótrago azul conocido fue abatido hacia 1800 y desde entonces no se ha vuelto a ver la especie. La gente no tenía mucho tiempo para estudiar bien al hipótrago, pero no lo había en absoluto para el estudio de la lombriz Hipolimnus pederensis. Fue descrita por primera vez por los científicos en 1971, después de que se encontrara un ejemplar herido en un lago Peder inundado, en Tasmania. La lombriz fue clasificada como especie aparte debido a su hábitat semiacuático y a su falta de poros dorsales. Todo esto son detalles sin importancia. Por desgracia, una vez conocida la lombriz Hipolimnus pederensis, tuvimos que despedirnos, ya que el lago Peder fue inundado deliberadamente en 1972 durante la construcción de una central hidroeléctrica. Pero hay algunas especies cuya extinción deberíamos agradecer de verdad. Una de ellas es la langosta de las montañas rocosas, una langosta de alas rectas que antaño habitaba la mitad occidental de Estados Unidos y algunas zonas occidentales de Canadá. ¿Por qué creo que su extinción es una ventaja? Porque estas langostas eran muy abundantes. Los observadores nos han contado que sus encambres superaban en superficie y número a los de cualquier otra especie de langosta. En 1875, por ejemplo, se avistó un enjambre en Alberta, con una superficie estimada de 510.000 kilómetros cuadrados, más que la superficie de California, y su peso se estimó en 27,5 millones de toneladas. Algunas estimaciones sitúan el número de langostas en 3,5 billones, mientras que otras lo sitúan en 12,5 billones. ¿Lo entiendes, verdad? Fue un verdadero desastre para la gente que vivía en el camino del enjambre. Las langostas no solo se comían la hierba y los cultivos valiosos, sino también el cuero, la madera, la lana de oveja y, en casos extremos, incluso la ropa de la gente. A veces los trenes se detenían debido a la plaga de langostas en las vías. Al final se declaró la guerra a las langostas y la gente ganó. La última vez que se avistó un ejemplar vivo fue en 1902, en el sur de Canadá. ¡Hasta luego!